del Inter y también de la Juventus. Y en Inglaterra estaremos pendientes porque ya juegan Watford ante Manchester City. Si el primer conjunto, el Watford, suma un punto, estará enviando a la segunda división al Bournemouth, equipo donde juega el colombiano Jefferson Lerma. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. Seguimos conectados en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A ustedes muchas gracias por sintonizarnos a esta hora o los que siguen con nosotros desde más temprano. Y el tema del día, sí, empezamos a analizarlo con nuestros compañeros de la mesa de trabajo en las diferentes ciudades del país y hoy tiene que ver con la infraestructura. ¿Y por qué tenemos como tema del día la infraestructura? Porque ayer el presidente Iván Duque, en su discurso del 20 de julio, habló, entre otras cosas, de la importancia de la reactivación económica. El coronavirus obviamente nos ha golpeado duro no solo a nosotros, sino al mundo entero. Y eso ha afectado el empleo. El empleo ha aumentado de manera significativa y se ha hablado de una especie de plan Marshall criollo. Recuerden ustedes ese plan Marshall que se aplicó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, financiado por los Estados Unidos, para generar un mayor empleo y una reactivación económica. Pues ese tipo de plan se quiere aplicar aquí en Colombia y se quiere hacer a través de la infraestructura. Y por eso hemos invitado hoy a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, porque ¿quién mejor que ella para hablar de cuáles son los planes que tiene el gobierno nacional para reactivar la economía a través de la infraestructura y la construcción? Doctora Ángela María Orozco, ministra, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenos días a todos, buenos días para toda su mesa de trabajo y para todos sus oyentes. Aquí estamos contentos con ustedes, contándoles sobre las noticias del sector. Claro que sí, y por eso me parece importante escuchar la parte del discurso que dio ayer el presidente Iván Duque, en donde hablaba específicamente de la infraestructura, de la importancia de la infraestructura y de los planes que se tienen para reactivar la economía. Escuchemos lo que dijo el presidente Duque ayer. Este compromiso también integra la aceleración de los proyectos de iniciativa privada y público-privada que se verán representados en puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento de agua, autopistas de cuarta y quinta generación, al igual que el impulso indeclinable a expandir con velocidad la construcción de vías terciarias con la mayor inversión en años, que nos asegure más de 1.5 billones para la integración territorial y la puesta en marcha, por supuesto, del Plan Bicentenario. Aceleraremos proyectos como el Metro de Bogotá, Puerto Antioquia, los nuevos aeropuertos de Cartagena, San Andrés y el Aerocafé, y también las autopistas como la Lo Sur. Continuaremos conectando al país con proyectos como Buga-Buenaventura y dentro de la agenda concluir. Avanzaremos en la entrega de 28 proyectos que estarán terminadas en nuestro gobierno para beneficiar a más de 14 vías nacionales y más de 8 regionales, generando más de 40.000 empleos. De la misma forma, iniciaremos... Del plan que anunció el gobierno del presidente Duque hace 2 años, cuando ganaron las elecciones sobre el tema de infraestructura, ¿cuáles son los cambios que se vienen en la infraestructura para estos 2 años que quedan? Porque evidentemente llegó el coronavirus, llegó la necesidad de reactivar el empleo y la infraestructura, como ya escuchamos, es uno de los bastiones para esa recuperación. ¿Qué cambió? El presupuesto, los planes, ¿qué hay de distinto en lo que va a pasar ahora con los planes que se tenían antes? Hay algo que es muy diferente y es que cuando nosotros llegamos a este gobierno, en el marco fiscal de mediano plazo, las vigencias futuras para ese sector estaban totalmente copadas. Copadas simplemente con los proyectos de la cuarta generación. Las autopistas de cuarta generación tenían copadas los proyectos de infraestructura y nosotros no contábamos con recursos para hacer nuevos proyectos. Nosotros no solamente nos sentamos a reactivar los proyectos de cuarta generación que tenían copado todo el presupuesto del sector, de los cuales solo 8 estaban andando cuando llegamos. Hoy en día tenemos 24 proyectos andando. Quiero decir simplemente que de la mayoría de esos proyectos que
estaban cuando llegamos, tenían entre un 0 y 5% de ejecución, a pesar de que eran contratos firmados entre el 2014 y 2016. Entonces, lo primero que hicimos fue ponernos a reactivar los proyectos como lo hemos hecho, y lo segundo, a estructurar cuáles serían los nuevos proyectos. Yo creo que el gran cambio es que a pesar de la pandemia, en este mes y medio que ha pasado, se dio el debate fiscal del marco fiscal de mediano plazo, de levantar el techo de las vigencias futuras precisamente para poder sacar adelante los nuevos proyectos, todos los que están en el Plan Nacional de Desarrollo y también un programa Colombia Rural Robusto, sino también presentar no solamente esta gestión, sino darnos los recursos para poder sacar adelante proyectos de los cuales ya 3 salieron a licitación. A prepliego salieron la APP del Río Magdalena y la APP del Canal del Dique, y a precalificación y a prepliego salió la vía Accesos Cali-Palmira, que forma parte de la malla vial del Valle del Cauca y que salió en el mes de abril a prepliegos. Entonces yo creo que el gran cambio está en que hoy en día el Ministerio de Hacienda, por instrucciones del señor presidente, lo que ha hecho es abierto el techo fiscal para poder en el mediano plazo sacar adelante los proyectos nuevos, los proyectos nuevos que no tenían presupuesto cuando llegamos, porque ni siquiera tenían presupuesto muchos de los proyectos que estábamos ejecutando en el INVÍAS, porque no tenían recursos para su culminación, como el túnel de la línea o como el puente sobre el río Pumarejo. Y entonces ese presupuesto, ese techo que se subió precisamente porque pues ya los de la regla fiscal dijeron que tenían ustedes 2 años para poder saltársela, ¿significa cuánto presupuesto para la infraestructura del país? Estamos hablando de cuánta plata entonces se va a destinar ahora debido al coronavirus y que la infraestructura sirve como reactivador económico. Mire, más que la plata en sí, como digo, no nos estamos saltando nada. Lo que se ha abierto es que se ha ampliado el techo fiscal a mediano plazo, es decir, al 2033, en CONFIS que se dio dentro de este mes pasado. Todos pensarían que con virtud de la pandemia el Estado ha salido a conseguir recursos para proyectos sociales y para cubrir todo lo de la pandemia en términos de salud y en términos de asistencia social. Y lo que se esperaba era que hubiera un recorte presupuestal. Todo lo contrario, no solamente no hubo recortes, sino que hubo una ampliación de las vigencias futuras, que no son recursos en caja ahora, sino son recursos a largo plazo, que nos va a permitir sacar adelante la 5ª generación de concesiones. La 5ª generación de concesiones, estamos hablando de, como le mencioné, estamos hablando de proyectos como 6 concesiones carreteras, 2 concesiones de río, que es la APP del Río Magdalena y del Canal del Dique, una concesión ferroviaria, que es el tren La Dorada-Chiriguaná, y las otras son concesiones carreteras de proyectos fundamentales que están en el Plan Nacional de Desarrollo. Si uno sumara todo esto, y por eso digo, solamente hablando de recursos acumulados de la nación con fuentes múltiples en las regiones para el tema de vías terciarias, estamos hablando de 1.5 billones de pesos sumados el Plan Bicentenario más las vías terciarias y secundarias. Y en términos de proyectos de la nación, estamos hablando de proyectos que van en general, cuando uno mira sumadas las vigencias futuras, recursos que van más allá de los 30 billones de pesos. Pero Ministra, quiero aclarar, eso no es caja, no es presupuesto de este año. Son vigencias futuras que nos permiten sacar adelante y licitar los nuevos proyectos de 5ª generación y garantizar que se pueden hacer los contratos, se vinculan esas vigencias futuras y se pueden ir ejecutando en el tiempo y pagando en el tiempo. Usted tiene, yo sé que esta no es su cartera, pero usted tiene más o menos en la cabeza calculado que estos proyectos de 5ª generación que se van a licitar, la terminación de los de 4G, los aeropuertos, etcétera, etcétera, va a generar qué número de empleos, que es la gran preocupación que tienen los colombianos, porque el empleo está disparado. ¿Usted tiene más o menos un cálculo en su cabeza de eso, cuántos empleos va a generar? Mire, lo primero es decir que los proyectos a hoy, en general, tanto obra pública como concesiones que se han reactivado, son de tanto contratos de la ANI, del INVÍAS y del Aerocivil. Si estuvieran el total de los contratos reactivados, estamos hablando de 107.000 empleos. Ahora nos faltan alrededor de 50 contratos por reactivar, un poco menos de 50. Hemos reactivado 102.000 empleos que hoy se encuentran laborando en 30 departamentos del país y, como digo, nos faltan algo más de 50 contratos por reactivar, 44 son del INVÍAS, 1 de la Agencia Nacional de Infraestructura y 15 de la Aeronáutica Civil. Esas son las cifras a hoy que podemos mencionar. Con relación a estos proyectos, que son los que vamos a licitar y adjudicar, a terminar de estructurar, unos ya están terminados, son proyectos que generan empleo en el mediano y largo plazo. Los que tienen más impacto y el más importante, que tienen más impacto inmediato, son obviamente las vías terciarias.
porque estos proyectos de licitación que son fundamentales para el futuro del país son proyectos que saldrían a adjudicar y una vez se adjudican, una vez estructurados, viene una fase preconstructiva. Los que sí tienen un impacto inmediato en el empleo son lo que se llaman todos los proyectos de vías terciarias y lo que saldría a contratar el INVIAS. En el caso de las vías terciarias, estamos hablando de que por cada inversión casi que de $1 billón estamos hablando de más de 100.000 empleos en el sector rural. Como digo, eso es así en temas de Colombia rural y en el caso de aglomeración de fuentes de recursos aglomeración de fuentes de recursos para todos los sectores, digamos, para todos los sectores de vías departamentales y municipales. Como digo, 1.000 millones en una vía terciaria genera alrededor de, 1.000 millones, y por eso estamos hablando de un programa de 1.5 billones, genera alrededor de 295 empleos en las regiones, 85 directos y 210 indirectos. Por tanto, un programa de alrededor de 1.5 billones está generando más de 400.000 empleos, de los cuales un tercio serían directos y los 2/3 serían indirectos. Esa es más o menos la cifra estimada en el programa de vías terciarias. Ahora que usted menciona el INVIAS, la ANI y la Aeronáutica Civil, es importante retomar una columna del ex vicepresidente Vargas Lleras en El Tiempo que dice que si pues el plan del gobierno de reactivación económica es por medio de la infraestructura, pues estamos perdidos justamente porque él mira y analiza a la ANI, por ejemplo, y dice que hasta el momento donde escribió la columna hace 2 semanas, el presupuesto de la ANI correspondiente al año 2020 nada más había ejecutado el 5%, del INVIAS nada más el 8.8% y de la Aeronáutica Civil nada más el 22%. Él pregunta por qué las personas que están ejecutando este presupuesto están tan lentas, qué es lo que está pasando y por qué no se ha en realidad empezado a activar la infraestructura en el país. ¿Usted qué le respondería al ex vicepresidente? Mire, yo supongo que es fundamentalmente desinformación. ¿Por qué? Porque en el caso de la ANI, las vigencias futuras para los proyectos de cuarta generación que, como digo, cuando entró el gobierno estaban totalmente paralizadas a pesar de ser contratos adjudicados entre el 2014 y el 2016. En el caso precisamente de esas concesiones de las alianzas público-privadas, uno no paga por anticipos de obra. Usualmente se paga es una vez se entregan unidades funcionales. Si usted mira los últimos 2 años, siempre ha pasado que las vigencias futuras las gira el Ministerio de Hacienda en el mes de diciembre. Eso no significa que no haya empleo, que no haya reactivación y que los proyectos no están, porque precisamente de eso se trata los proyectos de alianza público-privada. Se trata del sector financiero, el que financia los proyectos con base y con respaldo en unos contratos que garantizan que una vez entregadas las unidades funcionales, el Estado paga, pero quien ha financiado la construcción es el sector financiero, por eso se llaman proyectos financieros o financiación de proyectos. Esas son las alianzas público-privadas. Y desde el punto de vista del giro ya de las vigencias futuras, cuando ya entregan unidades funcionales, en el histórico, usualmente el Ministerio de Hacienda gira los recursos a las vigencias futuras, es decir, a las fiducias, en el último mes del año, en el mes de diciembre. Eso no significa que no se hayan girado todo el año recursos para las obras que, como digo, en este momento hemos reactivado y estamos generando más de 102.000 empleos, precisamente porque es la financiación del sector financiero la que permite ejecutar los proyectos y luego cuando se entregan las unidades funcionales, el Estado paga, como girando los recursos a las fiducias de los proyectos. Entonces yo supongo que es fundamentalmente desinformación de cómo operan estos proyectos. Ministra, le pregunto en concreto por un proyecto que tiene mucho que ver con la región Caribe y con el país, por supuesto, la navegabilidad del río Magdalena. El presidente ayer volvió a referirse al tema y obviamente que está incluido en toda esta serie, en todo este paquete que busca la reactivación económica y la generación de empleo. Pero digamos, este proyecto de la navegabilidad del río Magdalena, que tiene un atraso considerable, ministra, requiere de una inversión de 1.4 billones de pesos. ¿Esos recursos de dónde van a salir, dado que las arcas de la nación están bastante escuálidas? Oscar, precisamente le quiero reiterar que ese es el gran impacto. A pesar de la situación, a pesar de la pandemia, a pesar de que el Estado ha tenido que sacar recursos para atender no solo el tema social, sino todo el tema de salud, no solamente no se recortaron, sino que están garantizadas las vigencias futuras para estos proyectos. Quiero decir que este proyecto no tenía riesgo. Este era un proyecto cuyas vigencias futuras estaban garantizadas y por eso es una alianza público-privada. Aquí este es un proyecto que sale y se adjudica, luego sale los financiadores
a prestar los recursos para ejecutarlo y las vigencias futuras de 1.45 billones de pesos están garantizadas. Esos inclusive no forman parte del nuevo techo fiscal, esos estaban en el techo fiscal anterior y es de los proyectos cuya financiación estaba garantizada. Ese proyecto salió en octubre del año pasado a precalificación. Durante todo ese proceso se recibieron comentarios, miles de comentarios de los interesados en participar. En este momento, después de que la Universidad del Norte ya entregó lo que son el fortalecimiento técnico, desde el punto de vista técnico de las obras que se tendrían que hacer en el río y en el canal de acceso, ya está en manos. A finales de este mes, comienzos de agosto, se entrega por parte de los consultores que contrató precisamente el Banco Mundial para fortalecer el APP, y está simultáneamente trabajándose en el fortalecimiento jurídico y financiero por parte de la ANI. Nosotros esperamos salir ya a la licitación definitiva en el último trimestre de este año y esperamos que se adjudique, si no a finales de este año, a comienzos del próximo año. Pero como digo, esos recursos están garantizados en las vigencias futuras y estaban dentro del techo fiscal anterior. Óscar le pregunta, ministra, por las obras pendientes en el Caribe, y yo le pregunto por una importante obra pendiente en el Pacífico, la doble calzada Buga-Buenaventura, que tiene un retraso de, creo, más de 10, 12 años. La nombró también el presidente Duque durante su intervención del 20 de julio. Ministra, ¿esa doble calzada cuándo va a ser entregada? Porque es importantísima para el comercio exterior. Mire, lo primero es decirles que ya salió a precalificación una parte, que es Accesos Cali-Palmira. Lo segundo es que se está terminando de estructurar las dos licitaciones, porque serían dos licitaciones precisamente para acelerar las obras. Son dos proyectos, que es desde Buga-Buenaventura, es Buga-Lobo Guerrero, y luego Lobo Guerrero-Buenaventura sería la otra. Esos recursos precisamente no estaban, nuestro presupuesto estaba atado, y afortunadamente en la ampliación del techo fiscal quedan los recursos para este proyecto, con el que tiene un enorme compromiso la nación, no solo el presidente Duque, sino también el Ministerio de Hacienda y toda la nación, porque entendemos que más que un proyecto regional, lo quiero reiterar, es un proyecto de competitividad nacional. Luego, ese es un proyecto que está terminando de estructurarse, que esperamos a más tardar en diciembre de este año presentarlo para las aprobaciones del caso, y que afortunadamente con el levantamiento del techo fiscal tiene garantizados sus recursos. Ahora, no obstante eso, quiero decir que se está interviniendo. Esa actividad se está interviniendo porque mientras se terminan de estructurar los dos procesos, lo que se ha hecho es que los recursos de los peajes, hubo una aprobación, aporte al INVIAS para que el INVIAS sacara a licitación una parte y siguiera interviniendo la doble calzada mientras se logra la adjudicación de las dos licitaciones. Luego, esa es uno de los proyectos que el INVIAS ya está a puertas de adjudicar, que sacó a licitación, y que serán obras que se van a entregar durante este año por alrededor de 300.000 millones de pesos. Pero como digo, eso todo se está haciendo de manera simultánea y esperamos presentarlo a aprobaciones en diciembre, y queda ampliado dentro de la ampliación del techo fiscal que se dio por parte del CONFIS. Ministra Orozco, sigamos en las regiones. Yo le estoy hablando desde Medellín y le quisiera preguntar sobre el proyecto de Puerto Antioquia que el presidente mencionó en su discurso. Usted nos ha estado hablando todo el tiempo de presupuesto, pero que aquí hablamos de un problema de otro índole, porque es que Puerto Antioquia tiene un problema de reclamantes de tierra desde hace muchos años. Son reclamantes de Puerto Girón en apartado de Nueva Colonia en Turbo y de Zungo en Carepa. ¿Qué se piensa hacer con este litigio de tierras para continuar con las obras de Puerto Antioquia? Pues como usted muy bien lo ha mencionado, en realidad ahí poco podemos hacer nosotros como ministerio en la medida en que no es nuestra competencia. Nosotros hemos trabajado como articuladores. Ustedes saben que la concesión la otorga la ANI, ese fue un otorgamiento y un trámite que hicimos tan pronto llegó este gobierno, y desde ese punto de vista creo que hay toda una articulación en el Estado que está trabajando para apoyar este proceso. Como digo, desde el punto de vista del ministerio ya se dio, esta es una inversión 100% privada, además, que cuenta con recursos de la banca internacional y de las entidades multilaterales. De hecho, es un proyecto al que la Financiera de Desarrollo Nacional apoyó con el cierre financiero, y entiendo que en estos momentos se está avanzando en el trámite, porque ya un juez, digamos, falló frente al tema, y están terminando de coordinar ese proceso para poder iniciar, digamos, lo que sea el cierre financiero y la fase preconstructiva. Pero como digo, desde el punto de vista transporte, ya la agenda del sector transporte con el proyecto se agendó, y de una manera muy rápida durante el primer año de gobierno.
Ministra, ya que mis compañeros de las regiones están preguntando por los proyectos importantes de cada una de sus regiones, yo le quiero preguntar por la vía al llano. Y le voy a preguntar por la vía al llano porque nosotros hablamos aquí con el gerente, el presidente de Pollo Olímpico, a quienes Coviandes, el concesionario de la vía, quienes estaban encargados de construirla, acusaron de ser los responsables del derrumbe en el kilómetro 48, si no me equivoco. Y ya se sabe, según la Asociación Colombiana de Ingenieros, que los Pollo Olímpico no eran los responsables por cuenta de la filtración de agua de ese cierre de la vía al llano que costaba una cantidad de dinero diario al departamento del Meta. Ahora que ya se sabe que no son los pollos los responsables, que no fue Pollo Olímpico, ¿va a responder el concesionario o qué va a pasar? Porque en su momento a los de Pollo Olímpico les decían que tal vez ellos tendrían que responder fiscalmente por las pérdidas de dinero que generaba el cierre de la vía. ¿Qué va a pasar con el concesionario y quién va a responder entonces por quién fue el culpable de ese cierre tan importante? Mire, lo primero que tengo que decir es, ya está la ANI haciendo la demanda contra el responsable según el estudio, pero tendría que decir que nosotros como gobierno actuamos de una manera coherente con lo que dijimos desde el primer momento. En un primer momento, el concesionario entregó un estudio realizado por expertos, de hecho fundadores de universidades de ingeniería en Colombia. Ese estudio, lo que nosotros dijimos es que la manera de validar si ese era o era otra la razón era contratar como órgano consultivo del gobierno a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Esa fue una decisión de nosotros como ministerio. Se contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, quien además trabajó con 3 universidades, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, y hace más o menos 2 meses se hizo un foro donde se socializó el resultado de ese estudio, donde encuentra varios factores, pero donde uno de los factores que encuentra es claramente que el nivel de profundidad de los estudios para perforar uno de los túneles no fue suficiente, y obviamente también define que los pollos no tenían nada que ver con ese proceso particularmente. Habla de varios factores, uno, no tener el nivel de profundidad suficiente en los estudios, y otro obviamente también el cambio climático, y nosotros, la ANI está procediendo como compete, que es estableciendo la demanda para cobrarle al concesionario la responsabilidad respectiva según el estudio que la Nación contrató como órgano consultivo del gobierno. Pero eso me parece importante. Entonces, lo que está haciendo la ANI, ministra, es preparar la demanda contra el concesionario. ¿Por qué se lo pregunto? Porque el dueño o el presidente de los pollos, de Pollo Olímpico, a quienes el concesionario culpó directamente en rueda de prensa y demás, diciendo que eran los responsables de ese cierre de la vía al llano, del derrumbe en el kilómetro 48, lo que dijo en estos micrófonos es que ellos creían que por el poderío de quien estaba detrás de ese concesionario, que entendamos que es pues los dueños de los bancos en el país, el doctor Sarmiento, pues tal vez había temor por parte del gobierno de implementar esa demanda. Esto quiere decir que no, que sí se va a demandar al concesionario por ser el responsable, según considera la ANI y el Ministerio de Transporte, de ese bloqueo de la vía al llano que duró muchísimo tiempo y generó tantas pérdidas. Mire, Camila, lo único que ha demostrado este gobierno es que actúa conforme a la ley y conforme a independientes que validan los estudios y que nos dan la tranquilidad de que las decisiones se toman conforme a la ley. Aquí no hay nadie que esté por encima de la ley, no hay nadie que esté por encima de las responsabilidades. Fue también muy complejo. En su momento yo recibí todo tipo de ataques por parte precisamente del señor de los pollos, simplemente por informar que había un estudio que había presentado el concesionario y que igualmente nosotros íbamos a buscar un independiente, la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo y las universidades, para que definieran técnicamente la definición que le diera la tranquilidad al gobierno en la medida en que con razón había dudas sobre la imparcialidad del estudio. Nosotros hemos actuado así en todos los casos. Nosotros retomamos la importancia de la ingeniería, retomamos el uso de la Sociedad de Ingenieros precisamente para validar estudios que se han presentado, y ya estamos presentando la demanda, y este es un tema donde nosotros, aquí quiero aclarar, no hemos hablado ni de mala ni de buena fe, hemos hablado de hechos objetivos. La Sociedad Colombiana de Ingenieros dijo técnicamente cuáles eran las situaciones, de quiénes eran las causas y por qué, por falta de profundidad en los estudios, y desde ese punto de vista nosotros nos compete como gobierno tomar las decisiones del caso que involucren la protección del patrimonio de la nación. Ministra, lo cierto es que si la nueva apuesta del gobierno y sobre todo para reactivar la economía va a ser por medio de la infraestructura, pues hay un cuello de botella que ha tenido el país pues a lo largo de los años para, digamos, que tener que superar para poder impulsar en realidad la infraestructura del país, y son las consultas previas. Por ningún lado se le ha escuchado al gobierno querer implementar o pues digamos avanzar en el Congreso una ley estatutaria que regule las consultas previas. ¿Ustedes están hablando con el Ministerio de Interior para mirar a ver cómo se puede avanzar en esto?
Llama la atención que usted diga que por ningún lado se escucha, porque ha habido múltiples noticias sobre el tema. De hecho, simultáneamente se ha hablado de la posibilidad de, primero, sacar un decreto de alguna manera reglamentario, someterlo a consulta y simultáneamente un proyecto de ley que se sometería a consulta. Esto ha sido un anuncio por parte del gobierno, ha salido en muchas de las noticias y es una decisión clara que hay. En ambos casos hay que someterse a consulta, luego vamos a trabajar muy activamente en un decreto reglamentario que aclare unos temas que desde el punto de vista de transporte solucionaría parte del tema de los proyectos de infraestructura de transporte, pero simultáneamente el gobierno está trabajando en el proyecto de ley que tiene que someter a consulta antes de radicar al Congreso y esa es la razón por la que se tiene que trabajar simultáneamente en ambos ámbitos. Ahora, creo que esto es responsabilidad de muchos, parte de las preocupaciones que teníamos es sobre la posibilidad de que en época de pandemia se permitan las consultas no presenciales. Ese es un proceso que ha venido adelantando el Ministerio del Interior por una posición de algunas de las cortes que, como saben, se planteó, pero es evidente que la pandemia vino para quedarse un tiempo y es fundamental también reconocer que vamos a tener que acudir a actividades no presenciales en las que se puedan hacer presenciales, sí, pero no pueden ser masivas, por aquello de la pandemia y por la necesidad de mantener el aislamiento individual, el uso de la mascarilla, etcétera. Luego ese es un reto que tenemos que enfrentar precisamente por virtud de una consulta que hizo sobre otro tema el Ministerio del Interior en el tema de la no presencialidad. Pero la decisión del gobierno es clara, así lo anunció el presidente el día de ayer y así se ha ratificado por parte del Ministerio del Interior. Ministra, yo le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con infraestructura, pero también un poco con geopolítica. ¿Por qué razón? Porque ayer el presidente Iván Duque en el discurso y en la parte que pasamos aquí empezando la entrevista, pues mencionó que se va a meterle el acelerador a los proyectos de infraestructura, entre esos al Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá, como bien se sabe, pues se lo ganó un consorcio chino y eso, entre otras cosas, pues generó una reacción y un comentario del gobierno norteamericano. Y ahora que estamos enfrentando casi que una guerra fría nuevamente, pero no entre Estados Unidos y Rusia, sino ahora entre Estados Unidos y China, yo quiero preguntarle eso cómo se va a manejar y qué significa meterle el acelerador al Metro de Bogotá. Y sobre todo cuando no hay vacuna, cuando no se sabe cuándo va a llegar. ¿Será que va a ser igual de rentable el metro cuando ya no va a poder ir la misma cantidad de gente en un vagón como cuando se tenía proyectado? ¿Eso cómo va a funcionar? Porque el tema del metro es todo, pues, un interrogante todavía. Bueno, Camila, lo primero, sí es muy importante aclarar que si bien se adjudicó el Metro de Bogotá, la construcción del metro toma varios años. La etapa de operación, es decir, cuando el metro inicia operación, es el año 2027. Entonces, lo primero es decir, aquí no hay ningún tema del metro, la pandemia, etcétera, porque sí esperamos que al 2027 no haya pandemia. Lo segundo es decir que el acelerador, ¿a qué se refiere? Es un trabajo que nos ha venido solicitando igualmente la misma alcaldesa y el gerente del metro, y es la necesidad, porque en ese momento, una vez se adjudicó, faltaba adjudicar la interventoría, creo que está a puertas de adjudicarse, y ahora viene el tema de la fase reconstructiva. Es fundamental, y así nos lo solicitaron, que vendrán algunos expertos que tendrán que someterse a lo mismo que se someten, digamos, desde el primer aislamiento, que es la cuarentena, si vienen de países donde está el pico de la pandemia. En su momento es lo que nos han solicitado trabajar de la mano de poder traer los expertos sometidos obviamente a la cuarentena para garantizar que de alguna forma la persona no tiene ninguna posibilidad de traer COVID, que es un poco la preocupación en este momento. Cuando habla del acelerador se refiere a eso, se refiere a la necesidad de sentarnos a trabajar de la mano en garantizar la cuarentena, en garantizar que puedan ingresar precisamente sometidos a cuarentena los expertos que vienen a toda esa fase de estudio, porque es la primera fase, es la fase preoperativa, y una vez pasados los primeros 6 meses, una vez adjudicada la interventoría, que es cuando se empieza, pues ahí bien empezaría lo que es obra y esperamos que eso sea el primer trimestre del año pasado, el primer trimestre del año que viene, perdón. Entonces, lo que es claro es que este proyecto, que es el proyecto Metro, es cofinanciado en un 70% por la nación, involucra una generación de empleo absurda y obviamente tenemos que aprender a construirla con las debidas protecciones y en este momento es trabajar articuladamente con la gerencia del Metro de Bogotá y con la alcaldía precisamente para traer a aquellos expertos que hacen necesario ya ahora esta primera fase, que es la fase preconstructiva, que es la que termina diseños de último detalle para luego empezar en la fase constructiva. Pero el metro como tal siempre estuvo diseñado para entrar a operar en el año 2027 precisamente por lo que implica su construcción.
Ministra, ya que estamos en Bogotá y estamos hablando del metro, pues le quiero preguntar por la noticia de hoy, que es el tema de los aeropuertos, el primer vuelo piloto que ya se llevó a cabo, pero pues con mucho respeto por mis compañeros de las otras ciudades, el aeropuerto más importante del país es el de Bogotá y es el aeropuerto El Dorado. Usted ha dicho que la apertura de los aeropuertos depende de los alcaldes de cada una de las ciudades. De lo que usted sabe, de lo que ha hablado con la alcaldesa Claudia López, ¿cuándo se tiene proyectado la apertura del Dorado para vuelos internacionales y vuelos nacionales? Bueno, lo primero, Camila, es decirle que lo que pasa en el sector aéreo no es distinto a lo que pasa con los demás sectores de la economía que se han abierto. Si usted se pone a pensar, cuando se abrió el área comercial, la apertura de los centros comerciales no fue igual en todas las ciudades y no fueron todos al mismo tiempo. Fue en la medida en que cada centro comercial presentó su protocolo de bioseguridad a las secretarías de salud de las alcaldías y en la medida en que ellos lo fueron avalando, se fueron abriendo de una manera progresiva. Luego, lo que pasa en este sector no es distinto, no es que esté en manos de los alcaldes, en realidad en el territorio, todos los sectores con protocolos de bioseguridad ha estado en competencia de las alcaldías. Ahora, como esta actividad involucra 2 municipios, pues se requiere de la voluntad de los 2 municipios. Eso sería lo primero decir. Lo segundo es decir que inicialmente la alcaldesa había mencionado la posibilidad de un piloto a finales de julio, recientemente mencionó la posibilidad de un piloto a finales de agosto. Nosotros hemos compartido, hemos tenido reuniones con la Secretaria de Desarrollo Económico que ha mirado en detalle el tema de los protocolos y como digo, eso va a depender siempre de 2 alcaldes dentro de lo que se trata del transporte interno en Colombia. Y en cuanto a la apertura de los vuelos internacionales, el decreto legislativo que restringe el ingreso de viajeros, y aquí quiero aclarar, restringe el ingreso de viajeros, no está prohibida la salida de viajeros. Lo que sucede es que no hay vuelos regulares porque obviamente nadie va a mandar vuelos y a traerlos vacíos. Lo que ha sucedido es que cuando se contratan aerolíneas en Colombia para traer colombianos en vuelos humanitarios, pues ya empezaron a vender los vuelos de salida, pero no son vuelos regulares, son vuelos casi como hechos a la medida. Ese decreto que restringe el ingreso de viajeros internacionales está vinculado a la emergencia sanitaria que va hasta el 31 de agosto en este momento. Eso significa que a partir del 1 de septiembre esta restricción desaparecería, pero eso no significa que se van a abrir todos los vuelos al mismo tiempo. Eso va a depender de un acuerdo y de una discusión país a país, porque no porque nosotros abramos nos van a permitir ingresar a otros países, todo va a depender de cómo se manejan en los distintos países los picos de la pandemia, qué normas de bioseguridad se aceptan y si nos permiten el ingreso y viceversa. Luego lo que es claro es que la restricción es una restricción que está hasta el 31 de agosto, que la fecha de septiembre es una fecha común en que varios países han puesto para reabrir los vuelos internacionales, pero que todos los países han sido claros en que esta no es una apertura inmediata ni de todas las frecuencias, ni de todas las rutas, precisamente porque depende de cómo avanza el pico de la pandemia en los distintos países y de cuáles serían los protocolos de bioseguridad que se exigirían para unos o para otros. Entonces, sí, este es un tema donde nos gustaría poder decir que es inmediato, pero no es inmediato porque sobre todo hay que proteger la salud y porque depende de varias autoridades, no solo de la colombiana en el caso de los vuelos internacionales, y depende también de los 2 alcaldes en el caso de los vuelos internos en Colombia. Pero entonces, esperamos? Ministra, ¿Sí? pero permítame, yo le interrumpo en eso que usted está diciendo, en la explicación que nos está dando, puede llegar a pasar entonces que el 1 de septiembre, porque el decreto va hasta el 31 de agosto, el 1 de septiembre ya no exista más la restricción a la entrada de viajeros a Colombia y se programe, no digo que la misma cantidad de vuelos que antes, pero sí 1 o 2, que sí haya entrada de personal internacional al Dorado, pero que Claudia López, alcaldesa de Bogotá, no haya llegado a un acuerdo, por ejemplo, con el alcalde de Medellín para generar un vuelo interno entre Bogotá y Medellín. ¿Ese escenario se puede llegar a presentar? Mire, nosotros no tenemos legalmente cómo poner unas restricciones más allá hasta ahora del 31 de agosto. ¿Sí? Eso, para mí eso es muy importante aclararlo. Eso no significa que el ritmo de apertura no vaya a cambiar dependiendo de la voluntad de los alcaldes locales, como pasó también con las actividades internas. Luego yo creo que aquí hago un llamado que esta es una situación de la que vamos a salir trabajando conjuntamente la nación y la región. Y es una falsa dicotomía decir que es que la nación impone. Pero ministra, para hacer que hacer conjuntamente. Claro, entonces, para ser claros, y ahí perdóneme la interrumpo de nuevo, y es que el aeropuerto El Dorado es un puerto.
es decir, internacional, y eso le compete al gobierno nacional, es decir, el alcalde de Buenaventura no puede decidir si entra un barco al puerto de Buenaventura o no, porque eso es competencia del gobierno nacional. Por eso yo le pregunto, si la alcaldesa Claudia López dice que no se abra el aeropuerto El Dorado para vuelos internacionales, el gobierno nacional no puede hacer absolutamente nada y el aeropuerto no se abre. O sea, ¿quién tiene la potestad sobre el aeropuerto es la alcaldía de Bogotá? No es así, por eso aclaré. No existe facultad legal ni para la nación ni para la alcaldesa de ir más allá de la emergencia sanitaria. No existiría facultad legal para ir más allá de la emergencia sanitaria. Lo que no significa, y aquí lo quiero decir, que la operación, la verificación del protocolo de bioseguridad, que es fundamental para la nación, no esté en competencia de las regiones. Por eso yo aquí lo que quiero aclarar, Camila, es que esto no podemos poner una dicotomía en que manda uno, manda el otro. Obviamente es un puerto nacional y obviamente no hay una facultad legal para restringir el ingreso de vuelos internacionales más allá del 1 de septiembre. Lo que puede haber es la discusión de si se va a exigir la cuarentena de 14 días para todos los que lleguen, si se le exige a todos los países, si no se le exige. Esa es una discusión que va a hacerse bilateral país a país. Esa es una discusión también que va a involucrar a las autoridades de salud de los países y que se está dando dentro del marco de la OASI. De hecho, quiero reiterar, hay países que han abierto vuelos internacionales y hay países que han retomado vuelos domésticos, pero son en una proporción mínima, casi que están volando el 4 o el 5% de lo tradicional, simplemente por esa razón, porque ni siquiera hay la demanda suficiente para ello. Luego, lo único que quiero decir es que no es una facultad autónoma, pero ninguno, ni nación ni región, tenemos la facultad de ir más allá del 31 de agosto, porque eso es lo que permite el régimen legal colombiano actualmente. Ministra, a propósito de protocolos de bioseguridad, ¿qué pasó con las medidas de aislamiento al interior de los vuelos, de los aviones? Es decir, se había hablado de que se iba a eliminar la silla de la mitad. ¿Finalmente va a haber full capacidad en los vuelos o va a estar restringido o limitado el acceso de los pasajeros a cada vuelo? Mire, esa definición la zanjó el ministro de Salud mediante la adopción de la resolución 1054 del 27 de junio pasado. Precisamente en la medida en que los aviones tienen unos filtros habilitados por las autoridades ambientales tanto de Estados Unidos como en la Unión Europea, que permiten la renovación del aire cada 3 minutos en los aviones, se consideró que no era necesario el exigir la silla del medio, sino simplemente la utilización de la mascarilla o tapabocas durante todo el vuelo es la exigencia para los usuarios, además de una cantidad de requisitos de no atender, de no dar servicio a bordo, de no tener temas de lectura a bordo, de no utilizar los sistemas de entretenimiento a bordo, de que los tripulantes de los vuelos tienen que tener todos los elementos de protección además de la mascarilla, como los guantes, de que tienen que ingresar al avión atendiendo estricto orden, no más de 10 personas por fila y de atrás para adelante, de que adicionalmente a la llegada también tienen, al bajarse los pasajeros en la otra ciudad, se les tiene que tomar la temperatura, de que tiene que haber unas medidas claras, no solamente de desinfección de los vuelos, sino de limpieza permanente de las zonas que pueden tocar los usuarios, de que adicionalmente tienen que separarse las filas y las sillas dentro de las salas de espera para que la gente no se siente junta, pero esa se zanjó mediante la adopción del protocolo y lo que consideraron las autoridades de salud era que esos filtros permitían no exigir como no se ha exigido en ningún país del mundo. También quiero reiterar que si bien algunas aerolíneas en el mundo lo han adoptado como práctica de manera temporal, ningún protocolo de bioseguridad del mundo ha exigido la silla de medio precisamente por esa razón, por los filtros que tienen los aviones, por los filtros especiales que hacen que el aire se esté renovando cada 3 minutos. Ministra, me escribe una oyente que se llama Marley y dice, ya que están hablando del transporte aéreo, por favor, ¿por qué no le preguntan a la ministra sobre el transporte interdepartamental, el transporte terrestre? Se está disparando el transporte irregular y no se ha autorizado todavía las empresas oficiales de transporte interdepartamental. ¿Eso cuándo se va a anunciar que ya los buses puedan viajar de departamento a departamento? Camila, yo primero quiero decir que desde el comienzo de la cuarentena, lo que es el transporte intermunicipal de corta distancia, es decir, de aquellos municipios conurbados que quedan a 40 kilómetros de las grandes ciudades, se ha garantizado, o sea, se ha permitido todo el tiempo, precisamente porque muchas de esas personas que viven en esos municipios trabajaban en sectores como provisión y distribución de alimentos o en los distintos hospitales de las grandes ciudades. El transporte que ha estado restringido como actividad es el de media y larga distancia.
No obstante, ya ha habido pilotos en la medida en que ha habido lo que hemos llamado buses humanitarios o buses de excepciones. Tenemos desde rectores de universidades que han contratado buses para llevar a los estudiantes a sus casas, precisamente cuando empezaron con la educación no presencial. Ahora bien, en este momento lo que estamos, ya sacamos una circular, es aprobando pilotos. Esperamos esta semana anunciar pilotos que ya serían regulares, porque hasta ahora lo que ha habido es transporte intermunicipal pero humanitario, es decir, solo aquellas personas que se dedican a las actividades excepcionadas en los decretos de orden se podía hacer, pero no eran regulares, es decir, no había ni horarios ni tarifas regulares. Ya en este momento hay solicitudes, hemos venido hablando con 3 o 4 departamentos ante el Ministerio del Interior, nosotros somos fundamentalmente articuladores y esperamos que esta semana ya se anuncien, así como se anunció el piloto del transporte aéreo, también para transporte terrestre intermunicipal de media y larga distancia. Como hemos dicho siempre en el Ministerio, obedecen a la estacionalidad. Los pilotos están obrando para transporte aéreo, pero también para transporte intermunicipal de media y larga distancia, es decir, que requiere la aprobación o el visto bueno de los 2 alcaldes del municipio de salida y de llegada. Hemos trabajado con gobernadores que han sentado a sus distintos alcaldes que tienen la misma situación, municipios de baja afectación o municipios no COVID, que han venido trabajando en el tema para presentar la solicitud y según me informó el Ministerio del Interior tienen como 7 pilotos en aprobación, que apenas se aprueben estaríamos anunciándoselos. Ministra, hablando del transporte aéreo, si Avianca le pide el salvavidas al gobierno, ¿ustedes prevén salvar a la compañía como lo hizo, por ejemplo, el gobierno alemán con Lufthansa y que el gobierno colombiano pase a tener acciones dentro de la empresa? Mire, esa es una decisión que el gobierno colombiano no ha tomado. El mensaje del presidente ha sido claro. Las decisiones que ha tomado el gobierno colombiano son transversales para los sectores y no para empresas en particular. Y desde ese punto de vista ha venido trabajando de manera activa en la posibilidad de financiar, o sea, recursos para dar líneas de crédito que sean razonables para las empresas más grandes, léase para el transporte intermunicipal, pero también para empresas aéreas. No ha tomado el gobierno ninguna decisión de intervenir y de meter recursos para ser accionista de ninguna línea aérea. Eso creo que es importante decirlo, es una decisión que no ha evaluado, que no ha tomado. Lo que ha venido buscando el Ministerio de Hacienda, entendiendo la importancia de la conectividad aérea interna en Colombia, así como del transporte intermunicipal, es ubicando recursos para sacar unas líneas de crédito para empresas grandes con garantías de hasta el 90% del Fondo Nacional de Garantías, a lo que tendrían acceso las distintas empresas. Ministra, y ya para terminar, yo quiero preguntarle, porque pues ahora también se sabe, y ya lo ha anunciado el gobierno, que van a vender activos y que piensan vender activos de la nación. Muchas personas se preguntan, ¿y qué pasó con la plata de Isagen? Yo quiero preguntarle si esa plata de Isagen sí se invirtió correctamente en las vías 4G o si este gobierno le cambió la destinación a cierto monto de esa plata, y si a usted el gobierno le ha hablado de esta venta de activos para destinarlos a este plan de infraestructura que estamos discutiendo hoy. Mire, lo primero es decirle que este gobierno, en un acto serio y de responsabilidad, jamás ha cambiado la destinación de los recursos presupuestales destinados a las vías. Porque yo reitero el mensaje del presidente y que hemos dicho desde el día 1, las obras no son de los gobiernos, las obras son de los colombianos, son de los ciudadanos, porque además los impuestos los pagan los ciudadanos, no los pagan cada gobierno. Entonces, este gobierno no ha cambiado ninguna destinación, todo lo contrario, en un acto de enorme responsabilidad. Y a pesar de que no necesariamente, quiero decirlo, si yo hubiera sido la ministra, probablemente algunas de las iniciativas privadas de pronto a mí no me hubieran parecido aprobarlas de esa manera. Probablemente los recursos los hubiera destinado a otros. Les digo, yo tengo claridad de que como gobierno, si de mí hubiera dependido, primero hubiéramos sacado la profundización del canal de acceso del puerto de Buenaventura, que sacar una iniciativa privada que le pone 7 peajes a municipios categoría 5 y 6 de los departamentos más pobres del país. No obstante eso, y no obstante que si hubiéramos sido nosotros no lo hubiéramos aprobado, este gobierno ha cumplido y ha honrado, porque el esquema de financiación de proyectos es un esquema donde está en juego la seriedad de la nación en el honrar sus compromisos. Y si llegamos a poner en duda en 1 milímetro proyectos porque no nos parecieran, simplemente lo que poníamos en juego era la financiación de las obras para todos los colombianos. Luego, lo primero, nosotros no hemos cambiado la destinación. Lo segundo, claro que sí, se han seguido ejecutando. Precisamente los recursos de Isagen han permitido culminar obras como la vía Yuma, por ejemplo, y muchas otras obras regionales que en su momento se adjudicaron, no para los grandes proyectos de cuarta generación, porque lo quiero decir, los recursos de Isagen no se utilizaron ni los adjudicó el gobierno anterior para los proyectos de cuarta generación. Los proyectos de cuarta generación se han financiado todos por vigencias futuras
y por los peajes, ninguno por los recursos de ISAGEN. Los recursos de ISAGEN se destinaron para proyectos regionales, donde se le asignaban a las regiones para distintos proyectos. Y un ejemplo que recuerdo ahora es la vía Yuma, pero hay otra cantidad de vías departamentales en distintos departamentos, en Antioquia, en Santander, por ejemplo. Y no solo se han continuado ejecutando, sino que se continúa su ejecución y su entrega. Ministra, y como le decía a mi compañera Valeria, esa era la última pregunta, pero antes de despedirle y agradeciéndole enormemente todo su tiempo, todas esas explicaciones sobre los planes de infraestructura que serán tan importantes para el país, yo le quiero preguntar, hacer una consulta sobre temas de manejo dentro del propio gobierno, porque es que trascendió una especie de diferencias que usted habría tenido con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, sobre todo porque la vicepresidenta habría querido imponerle a usted, al doctor Hostos, cuando el presidente anunció que la vicepresidenta iba a tener la posibilidad de supervisar lo que pasara, entre otras, con la cartera de transporte. Le pregunto, ¿qué fue lo que pasó con sus relaciones con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez? Porque cuando empezó el gobierno ustedes eran muy cercanas. Mire, Camila, a mí sí me llama la atención que la gente diga eso cuando primero la vicepresidenta preside la Comisión Intersectorial de Infraestructura, decreto que fue tramitado por el mismo ministerio, empezando por mí. Y dentro de sus funciones, además, tiene ella como vicepresidente la supervisión integral de este sector. Por eso ella preside la Comisión Intersectorial de Infraestructura, nosotros vamos a todos los comités y en parte la reactivación de 24 proyectos, de los cuales solo había 8 cuando comenzó el gobierno, se ha dado en parte porque ella ha articulado a todo el gobierno, a las distintas entidades en su conjunto, con las que hemos venido trabajando para poder sacar adelante los proyectos. Se trata de decisiones que iban desde licencias ambientales hasta contratos, modificaciones, otrociza los contratos de transacción, conciliaciones dentro de los tribunales de arbitramiento, todo eso lo hemos hecho bajo su articulación, con el apoyo obviamente de los órganos de control que han sido fundamentales para lograr sacar adelante proyectos tan importantes, por ejemplo, como Ruta del Sol 3. Luego simplemente eso es lo que podría decir, lo he reiterado en múltiples ocasiones cuando nos preguntan y es normal, ella preside la Comisión Intersectorial y ella articula al gobierno en su conjunto a entidades que van más allá del sector transporte para que entre todos podamos sacar adelante los proyectos. Entonces, ¿usted no se molestó porque quisieran imponerle al ex viceministro Hostos manejando o supervisando lo que estuviera pasando en el sector transporte, ministra? Mire, yo no sé de qué ni me enteré, como le digo, simplemente si usted mira las funciones de la vicepresidencia, ella tiene la supervisión integral de este sector y trabajamos con ella de la mano permanentemente. Ministra Ángela María Orozco, mil gracias, como ya le decía, por haber aceptado esta invitación, por haber aceptado esta entrevista y por todas sus respuestas que coincidimos, creo, mis compañeros de la mesa de trabajo, que fueron muy claras. Así que mil gracias y feliz resto de día para usted. Muchísimas gracias, Camila, gracias a su mesa de trabajo y a todos los oyentes, que tengan un feliz día. Un feliz día, es la 1:00 p.m, 1 minuto, así llegamos nosotros al final de Mañanas de Blue cuando Colombia está al aire. A ustedes también mil gracias por haber estado conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales o a través de su radio en su casa o en su carro. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 10:30 de la mañana en un nuevo capítulo de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sá.